Quisiera que me acompañen en la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a estar leyendo versículo del 18 al 25. Nosotros hemos estado estudiando Primera de Juan, tanto en la escuela dominical como en las oportunidades que he tenido de predicar los últimos domingos. Y hasta ahora nosotros hemos podido apreciar cómo el énfasis del apóstol Juan en esta carta ha sido en la comunión con Dios. De manera particular, una comunión que está caracterizada por proclamar y defender la verdadera doctrina del Señor Jesucristo y también por un amor que es evidente para con los hermanos. En nuestro último estudio, la última oportunidad que tuve de predicar, nosotros estuvimos viendo cómo el apóstol Juan se asegura de que su audiencia, los que estaban leyendo esta carta y aún nosotros hoy día, pudiéramos entender lo que significa el tener una comunión verdadera con Dios. Y si ustedes recuerdan, estuvimos viendo del capítulo 1, versículo 6 en adelante, distintos escenarios de personas que decían que tenían comunión con Dios, que decían que ellos estaban en luz, que decían incluso que yo no tengo problema de pecado. Sin embargo, Juan una y otra vez va tumbando esos escenarios y esa forma en que la gente estaba percibiendo de que ellos podían tener comunión con Dios. Y nos presenta de manera clara cómo el tener una verdadera comunión con Dios requiere que una persona viva en santidad. ¿Okay? Eso fue lo que nosotros estuvimos viendo la última vez. Como si yo voy a tener una comunión verdadera con Dios, yo tengo que asegurarme de que en esa comunión yo estoy manteniendo una vida de santidad, que el que tiene comunión con Dios se acerca a Él por medio del sacrificio de Cristo. No hay otra forma a través de la cual una persona pueda tener comunión con Dios. Y lo que esos distintos escenarios del capítulo 1, lo que presentaban eran personas que suponían que tenían comunión con Dios, uno porque pensaban que ellos no tenían problema de pecado o porque quizás no tenían una visión tan alta de la santidad de Dios. Bueno, pues el apóstol Juan nos ayuda a entender a nosotros que para tener una verdadera comunión con Dios, la única forma es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y por último vimos que el que tiene una comunión verdadera con Dios es una persona que continuamente está siguiendo al Señor Jesucristo, que está siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, que está siguiendo el modelo de vida del Señor Jesucristo. Así que miren cómo el énfasis ha sido en la comunión con Dios, en lo que es tener una verdadera comunión con Dios. Pero Juan no solamente nos exhorta a que nos aseguremos de tener una comunión verdadera con Dios, sino que, como podremos ver en esta mañana, Él nos exhorta a que tengamos una comunión permanente con Él. Y con eso en mente, entonces, yo quiero que nosotros leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18, realmente vamos hasta el versículo 29. Dice allí la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 29. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo,
el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Quiero leer otra vez el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vamos a orar. Padre eterno, gracias damos, porque usted nos ha dejado su palabra, que es luz para nuestros caminos. Es luz en el medio de tiempos en los que vivimos que están caracterizados por las tinieblas y por la maldad. Así que, Señor, damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos permita a nosotros entender y traiga convicción a nuestros corazones en aquellas áreas donde nosotros debemos cambiar, donde nosotros debemos ser conformados a lo que tu palabra nos está llamando. Oh Señor, ayúdanos a, como este texto nos enseña, a permanecer en Él. Ayúdanos a entender lo que significa el tener una comunión permanente en Él. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Si usted nos ha estado acompañando en la escuela dominical, nosotros desde inicio de este ciclo de escuela dominical hemos estado estudiando semana tras semana las epístolas juaninas. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando estamos estudiando una de estas cartas de esta manera, o cuando estoy estudiando la palabra con otra persona o de manera personal, es que yo imprimo la carta. Obviamente, si es el libro de los Salmos, no lo voy a imprimir, o si es un libro de esos que es grande. Pero si son las cartas, a mí me gusta imprimirlo porque yo soy de la persona que aprendo haciendo rayones, haciendo círculos, tirando flechas por aquí o haciendo garabatos. Y es interesante que si usted ha estado estudiando con nosotros esta primera carta de Juan, por lo menos cuando usted ve mis hojas aquí, se podrá dar cuenta que a partir del capítulo 2, una de las palabras que aparece una y otra vez es esta palabra de permanecer. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4, esta palabra aparece por lo menos 22 veces. Y mayormente es en referencia a nuestra comunión con Dios. En el texto que nosotros leímos aparece varias veces esta palabra permanecer. Y de ahí entonces que el título del mensaje de esta mañana es comunión permanente en Él. Es interesante también que en el último escenario que nosotros vimos del pasaje anterior que estudiamos, la forma en que el apóstol Juan describe lo que es la comunión verdadera con Dios. Si usted mira el capítulo 2, versículo 6, el último escenario que nosotros vimos es de la persona que dice, ¿cómo dice? El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. En otras palabras, si nosotros vamos a tener una comunión verdadera con el Señor, esa comunión también se va a caracterizar
porque es una comunión en que nosotros permanecemos en el Señor, o podríamos decir que es una comunión permanente en Él. La palabra permanecer tiene la idea de mantenerse como en un mismo lugar o en una misma posición. Es la idea de continuar o de perseverar en una posición o en una actividad. Y en términos de nuestra comunión con Dios, tanto en esta carta de Primera de Juan como en otras partes en el Nuevo Testamento, nosotros podemos apreciar que en cierta forma esto es como recíproco. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de que se habla de que Dios permanece en nosotros, pero también se habla de que nosotros permanecemos en Él. Y por eso entonces el énfasis en esta mañana de una comunión en la que nosotros permanecemos en Él. El llamado a permanecer en Él es para el creyente como un ancla en su comunión con Dios, día tras día. Y esto es algo que vemos no solamente aquí en Primera de Juan, sino a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo de todas las Escrituras. Día tras día nosotros debemos mantenernos en la presencia del Señor, perseverando en la oración y en la meditación de la palabra. Así que cuando nosotros vemos este llamado a mantener, a persistir, a perseverar hasta el final, a vencer estos llamados que vemos en el Nuevo Testamento, nos da a nosotros la idea de que, óyeme, esto de nuestra comunión con el Señor es algo en lo que nosotros debemos ser intencionales, es algo en lo que yo debo mantenerme, es algo como categórico, es algo como absoluto. Una comunión permanente en Él. Y es interesante que este llamado a tener una comunión permanente en Él y este énfasis de permanecer en Él se da en nuestro texto a la luz de lo que encontramos en el versículo 18. Dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Tanto al principio del versículo como al final está hablando de último tiempo, de que estamos ya en el último tiempo, de que conocemos que estamos en el último tiempo. Y se nos habla aquí como con un sentido de urgencia y se nos presenta una figura que tanto la audiencia original como nosotros hoy día, teniendo más contexto de la palabra de Dios, conocemos que no es una figura muy agradable, el anticristo. Podemos pensar en los pasajes de Daniel, podemos pensar en las observaciones del mismo apóstol Pablo en Tesalonicenses, en las descripciones del libro de Apocalipsis, de la bestia y de esos últimos tiempos de la escatología, de cuando venga el Señor y cuando venga el anticristo y cuando se levante la bestia. Y tenemos todas estas imágenes de tiempos difíciles. Sin embargo, la observación que el apóstol Juan está haciéndonos aquí es que, miren, no es solo, ustedes saben que viene el anticristo, pero déjenme decirle que ya han surgido muchos anticristos. Y uno podría hacer la pregunta, pero ¿y qué es esto del anticristo? ¿Cuál es el peligro al que nosotros nos estamos enfrentando en esto de nuestra comunión con el Señor? Nosotros podemos apreciar cómo este versículo utiliza esta figura del anticristo, que es una figura real en los últimos tiempos, pero Juan la utiliza para referirse a personas que aparentemente ya estaban entre ellos. Y el anticristo, cuando nosotros pensamos en esa figura de los últimos tiempos, es una persona que se va a oponer directamente, abiertamente a Dios y todo lo que representa a Dios. Es una persona que de hecho va a tratar de suplantar la persona del Señor Jesucristo, como de tomar el lugar del Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros vemos la comparación que está haciendo Juan aquí, viene el anticristo, pero ya se han levantado muchos anticristos. Lo que aparentemente estaban enfrentando
estos hermanos allí de las iglesias de Asia es que probablemente no, el capítulo 4 nos informa de que veremos en un momento, de que ya se habían levantado algunos falsos maestros. Personas que se estaban oponiendo a la persona de Cristo y por lo tanto también a la obra, al sacrificio perfecto de Cristo. Y no solamente a la doctrina, sino también que estaban negando la consecuencia de esta doctrina en la práctica, en el amarse los unos a los otros. Así que cuando el apóstol Juan nos presenta a nosotros este peligro al que nos enfrentamos, el escenario que él nos presenta es llevándonos a pensar del anticristo, de anticristos, personas que se oponen a Cristo, personas o cosas que quieren sustituir a Cristo. Así que de inmediato, este llamado a permanecer en Él, a perseverar en Cristo, se nos hace dentro de un contexto donde es evidente que hay oposición al Evangelio, oposición a la obra de Cristo, oposición al mensaje del Señor Jesucristo. Hermanos, este mensaje es para nosotros también. Cuando pensamos en los vientos de doctrina, de ideologías, de filosofías que buscan distraernos, que buscan desviarnos de nosotros permanecer en Cristo. Cuando nosotros pensamos en las pruebas, tribulaciones, tentaciones que día tras día enfrentamos, hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos de oposición. Tiempos de oposición para nosotros realmente tener una verdadera comunión con Dios. Tiempos de oposición para nosotros permanecer en esa comunión con Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos este escenario de oposición al Evangelio, de oposición a Cristo, de oposición a la doctrina, de oposición a la práctica de esa doctrina, al amarse los unos a los otros, nosotros podemos ubicarnos también en esa realidad. Y debemos cuidarnos entonces. Hay un llamado aquí a que nos cuidemos, a que estemos alerta, a que estemos conscientes de toda aquella cosa, actividad o persona en nuestra vida, en nuestro alrededor, que se pueda oponer a Cristo o que pretenda suplantar la posición del Señor Jesucristo. Y lo que quiero transmitirle, hermano, es que quizás debemos quitar de nuestra mente de esa idea de que es un ser malvado y perverso, que es una bestia, que el anticristo o que estos anticristos son personajes que desde que nosotros lo veamos vamos a salir corriendo. No, porque puede ser que haya cosas en nuestra vida, placeres de esta vida o personas en esta vida que de una manera u otra están buscando distraernos de nuestra comunión permanente en Él. Así que lo que Juan nos está diciendo aquí es que si vamos a desarrollar esa comunión verdadera en Él, si vamos nosotros a tener una comunión permanente en Él, tú y yo tenemos que estar alerta a cualquier cosa que quiera ponerse en medio de mi relación con Dios. Para mí es interesante, y sé que me estoy saltando prácticamente el resto del libro de Juan, pero probablemente muchos de ustedes ya se han leído la carta de Juan totalmente. ¿Cómo termina Juan? ¿Con qué exhortación termina esta carta de Juan? Mire conmigo el capítulo 5, versículo 21, y parecería como que no tiene nada que ver con el resto de lo que él ha estado hablando. Pero miren cómo termina Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. Y en cierta manera, aunque aquí no menciona la palabra ídolo, si nosotros
entendemos lo que es el anticristo o lo que podrían representar estos anticristos, cómo estaban oponiéndose a la predicación directa de Cristo, cómo buscaban sustituir el lugar de Cristo y por lo tanto ser un obstáculo para nuestra comunión con Dios. Hoy día, los ídolos de nuestro corazón podrían convertirse y podrían representar ese obstáculo para nosotros. Así que no está muy ajeno a lo que el resto de Primera de Juan está hablando, esa última exhortación, como que está ahí fuera, sola, hijitos, guardados de los ídolos. No, es porque él sabe, Juan sabe que cualquier cosa que nos distrae, cualquier actividad, cualquier persona, cualquier placer de este mundo que busque usurpar el lugar de Dios, viene siendo un ídolo en nuestro corazón del cual debemos guardarnos si vamos a disfrutar de una comunión permanente en Él. Pero vemos también que aquí hay un llamado de atención, hay una realidad. Mire cómo el versículo 18, volviendo al el versículo 19, nos dice algo pero muy chocante para nosotros. Y es que estos anticristos que se oponían al Señor Jesucristo, a la enseñanza correcta y verdadera del Señor Jesucristo, estos anticristos, ¿de dónde habían salido? Había sido el Imperio Romano que lo había traído y lo había insertado en la iglesia para provocar división. Había sido otra iglesia por ahí, la iglesia católica o la iglesia de fulanito, que había insertado a esa persona ahí para provocar confusión. No, note que el texto nos advierte con lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aquí otro llamado, otra advertencia para que nosotros entendamos, como veíamos en la última oportunidad, que no todo el que dice que yo tengo comunión con Él ya automáticamente tiene comunión con Dios. Que por el hecho de que yo venga aquí a la iglesia y me ponga mi traje, me ponga mi corbata o un vestido muy bonito y que yo hable cristiano y que vaya a las reuniones de pareja y que vaya a la actividad con los niños y que vaya por aquí y por allá, no porque yo actúe o me vea o hable cristiano, ya automáticamente me hace cristiano. Recuerden, el Señor nos llama a que tengamos una comunión verdadera en Él. Y esa comunión verdadera en Él, si realmente hemos sido salvos, como veremos en un momento, vamos a permanecer en Él. Pero el Señor nos advierte, cuidado. Esos que se están oponiendo al Señor Jesucristo salieron de nosotros. Y ya sea que haya sido de las iglesias a las que Juan les está escribiendo, o ya sea que él se esté refiriendo a personas que hayan salido de Jerusalén y que estuviesen predicando por otros lados, el punto es que eran personas que habían salido de dentro de lo que en ese momento era el cristianismo. Ahora, él aclara aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y termina el versículo 19 diciendo, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, esto es una alerta para cada uno de nosotros, hermanos, que si vamos a tener una comunión permanente en Él, yo primero tengo que asegurarme de que yo tengo una comunión verdadera. Una comunión en la que yo día tras día estoy viviendo en santidad. Una comunión con Dios, que yo he llegado a Dios por causa del sacrificio de Cristo. Una comunión que se evidencia en el que día tras día yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo. En otra palabra, que yo estoy siendo un discípulo verdadero de Cristo. Así que ante ese peligro que nosotros nos enfrentamos, miren la seguridad que el Señor nos da también. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Este es un texto, y quizás aparecen otros textos en el Nuevo Testamento, como que podrían poner en duda
el tema, la doctrina que nosotros enseñamos y creemos aquí de la seguridad de la salvación. ¿Cómo es posible? Oye, estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros. ¿Significa eso que ellos eran cristianos y dejaron de ser cristianos? ¿Significa eso que en un momento ellos eran salvos y dejaron de ser salvos? No. ¿Qué nos aclara aquí el Señor de manera muy precisa? Si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice ahí? Habrían permanecido con nosotros. La Biblia nos enseña claramente que aquellos que son salvos por medio de la fe en Cristo pueden tener la seguridad eterna de la salvación. Tenemos pasajes como en Juan capítulo 10, versículos 27 y 29, que dicen: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Y qué nos garantiza el Señor? No perecerán jamás. ¿Qué más? Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y por si acaso, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 3 garantías nos da el Señor aquí. Dice, no perecerán jamás. El Señor Jesucristo diciendo, nadie las va a arrebatar de mi mano. Pero luego Él dice que de Dios Padre, que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, no es por mí o por mi astucia o por mi fuerza de voluntad. No, es que mi confianza está depositada en Cristo Jesús. Mi confianza de seguridad de salvación está puesta en el Señor. Tenemos otro texto como este también muy conocido en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 38, una serie de listas que no es que no es exhaustiva. Habla de lo alto, de lo profundo, lo presente, lo porvenir, principado, potestades, y usted puede agregarle cualquier cosa. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No perecerán jamás, nadie nos arrebatará de la mano del Señor Jesucristo, nadie nos arrebatará de la mano del Padre, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, de aquellos que han sido salvos por la fe en Cristo. Y volviendo entonces a nuestro texto, en el versículo 19, por eso es que podemos decir con confianza que si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiese pasado? Habrían permanecido con nosotros. Ahora, en el resto del tiempo que tengo en esta mañana, yo quisiera que nosotros en este texto podamos apreciar la provisión de Dios para que podamos experimentar una comunión permanente en Él. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros para que esas promesas que Él nos ha dado puedan ser una realidad? Porque recuerden, hermanos, si bien es cierto que aquí predicamos, proclamamos y defendemos la doctrina de la seguridad de salvación, también por otro lado, nosotros vemos cómo en este texto el Señor nos ha remeniado un poco, exhortándonos y advirtiéndonos de que, mira, no piense de que porque tú dices que tienes comunión con Dios, ya eso es automático. No. No es que tú digas, sí, yo estoy en luz. O no es que tú digas, no, yo no tengo pecado, o yo no he pecado. No, es que si tú estás en Cristo, si tú tienes comunión con Dios, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es una comunión verdadera, eso es la salvación verdadera. Y para entonces nosotros poder experimentar esta comunión permanente en Él, en Cristo Jesús, ¿qué nos ha provisto el Señor? Bueno, miren conmigo versículos 20 y 21.
Él le da esta advertencia, palabras fuertes. Miren, esos anticristos, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero muy importante, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es esto de la unción del Santo? ¿Qué es lo que Dios nos dice que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos ha provisto a nosotros? Bueno, cuando nosotros seguimos leyendo no solamente este capítulo, sino que el resto de la carta, nos damos cuenta de que esto de la unción del Santo se está refiriendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. En otras palabras, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, aquel que, como nos dice también el versículo 21, o da esta implicación en el versículo 21, cuando dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Es decir, los cristianos no estaban ignorando la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Por qué Juan está diciendo aquí que ellos conocían la verdad, que ellos tenían la verdad? ¿Por qué nosotros podemos decir que esta unción del Santo se está refiriendo al Espíritu Santo? Bueno, el mismo que escribió esta carta también escribió el Evangelio de Juan. Y si vamos, por ejemplo, vaya conmigo allí a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, capítulo 16 son pasajes donde nosotros podemos apreciar la obra del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 26. Dice allí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿cuál era la obra del Espíritu Santo? ¿O cuál es la obra del Espíritu Santo? Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren conmigo capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor Jesucristo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿cuál va a ser la función del Espíritu Santo? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que él tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos claramente aquí en estos dos pasajes, y regresando a Primera de Juan, capítulo 2, cómo la obra del Espíritu Santo era enseñar la verdad, era dar a conocer acerca de la persona del Señor Jesucristo, y todo lo que ellos iban a necesitar saber, el Espíritu Santo se iba a asegurar de que ellos lo supieran. ¿Y cómo hace esto el Espíritu Santo? Bueno, ahí podemos nosotros considerar entonces la segunda provisión que el Señor nos ha dado, y es la palabra de Dios. Miren conmigo versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio, lo que habéis ¿qué? Oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En otras palabras, el Señor nos ha provisto, por un lado, de su Santo Espíritu, que vemos en las Escrituras, en Primera de Pedro capítulo 2, cómo fue la persona de la Trinidad que en cierta manera fue responsable por la inspiración de las Escrituras, por guiar, por dirigir a estos santos hombres de Dios a escribir la palabra de Dios. Entonces vemos cómo el Señor ha provisto del Espíritu Santo para que guíe ese proceso de inspiración, para que en el momento ahora también nos esté enseñando la verdad de la palabra de Dios. Miren cómo el Señor también nos ha provisto de su palabra, y con esta palabra entonces, cada día que nosotros estamos en la palabra de Dios y permanecemos en la palabra de Dios, y como dice el versículo
24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Esa es una de las formas en que Dios permanece en nosotros. Y como dice sigue diciendo el versículo, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Miren también el capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ustedes están viendo entonces cómo una cosa va con la otra, el Espíritu, cómo Dios utiliza el Espíritu para darnos su palabra, para que nosotros podamos entender la palabra. Si permanecemos en la palabra de Dios, nosotros entonces vamos a permanecer en Él. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, entonces es como que Dios está permaneciendo con nosotros. Quizás una de las aplicaciones más comunes que nosotros los predicadores hacemos es que tenemos que estar en la palabra de Dios. Hermano, no hay otra manera que nosotros podamos desarrollar y cuidarnos y guardarnos para estar en una comunión permanente con Dios. Damos gracias al Señor por los himnos y las canciones que nosotros podemos escuchar. Yo trato cada mañana cuando me levanto, busco en una lista que tengo de las canciones que se cantan aquí, que eso sea como con lo que yo me estoy despertando, y son canciones, verdades hermosísimas, maravillosas. Pero si yo me quedo solamente con esa canción, eso no va a ser suficiente. Y el Señor sí nos llama en Colosenses, en Filipenses, a que estemos hablando y que estemos cantando con himnos y cánticos espirituales y todo eso. Eso es parte de nuestra disciplina espiritual. Esa es una forma a través de la cual nosotros podemos grabarnos y recordar las verdades. Pero al final de cuentas, aún esas verdades vienen de la palabra de Dios. Y el Señor lo que nos está llamando, hermanos, es que si vamos a tener una comunión permanente en Él, es que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, vayamos a la palabra de Dios, para que cuando estamos en la palabra de Dios, el Señor que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, nos ayude a nosotros a entender la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando yo me enfrente a las tentaciones de este mundo, yo pueda recordar la palabra de Dios y decir, no, espérate, eso que el mundo me ofrece, eso que el pecado me está ofreciendo, ¿cómo describe lo que el pecado ofrece la palabra de Dios? Engañoso. En otras palabras, lo que el pecado me está presentando a mí, lo que la tentación me está presentando a mí, parecería ser muy bonito, parecería ser muy placentero, pero cuando yo estoy aquí en la palabra de Dios día tras día y el Espíritu Santo está obrando en mí por medio de su palabra, yo me voy a recordar de que no, mira, lo que ese pecado me está presentando a mí, lo que esta persona me está ofreciendo a mí, es engañoso. Y por lo tanto, yo voy a poder perseverar en mi comunión con el Señor. Pero hermanos, no hay nada más básico, nada más esencial para la vida del creyente como estar en la palabra de Dios. Porque es interesante que este texto nos presenta a nosotros que cuando estamos en la palabra de Dios, Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Esa es la dinámica, así es que ocurre. Pero miren conmigo también el resto del texto. ¿Qué otra provisión nos ha dado el Señor? Y en cierta manera, quizá la forma de poner esto, ¿hacia dónde nos dirige el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde nos dirige la palabra de Dios? Miren conmigo versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira.
según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Esta unción que hemos identificado como el Espíritu Santo, que nos está enseñando, que permanece en nosotros y que nos está enseñando la verdad, ¿hacia dónde nos dirige? ¿Qué es lo que nos está exhortando? Permaneced en él, permaneced en Cristo. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. En otras palabras, miren aquí otra vez esta advertencia: cuidado si tú eres de los que tú crees que tiene comunión con Dios. Asegúrate de tú tener una comunión verdadera con Dios. Asegúrate de tú tener una comunión permanente en Él, en Cristo. Y la forma en que nosotros vamos a estar en Cristo es por medio del ministerio del Espíritu Santo. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la ponemos en nuestro corazón, la ponemos en nuestra mente, y el Espíritu Santo de Dios nos va enseñando y nos va mostrando la verdad de la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, vayan conmigo otra vez a Juan, que entre esos dos capítulos, capítulo 14, capítulo 16, donde se nos habla a nosotros acerca del ministerio del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo iba a hacer, enseñándonos la verdad, enseñándonos acerca de Cristo, glorificando a Cristo. Miren lo que tenemos justo en el medio, capítulo 15. Si yo le digo a ustedes Juan 15, probablemente muchos de ustedes ya inmediatamente conocen el versículo 1, versículo 2 y el resto de ese capítulo. ¿A qué nos está llevando el Señor? Y en cierta manera el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la palabra de Dios. En medio de todo esto, ¿qué encontramos? Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y qué dice a continuación? Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Y quién es la vid? La vid verdadera, Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. El apóstol Juan nos está llevando a que permanezcamos en él, a que nos aseguremos de que tenemos una comunión permanente en Cristo. Porque separado de Cristo, mire, nada, absolutamente nada podemos hacer. Esta advertencia que encontramos en Primera de Juan capítulo 2, o más bien este llamado a una comunión permanente en Él, que se nos da a nosotros en el trasfondo de toda esta turbulencia espiritual, de todas estas tinieblas que se estaban regando allí por estos anticristos que negaban al Señor Jesucristo, que negaban que Él había venido en carne, que no lo presentaban a Él en su justa dimensión o como era. Dios vino y se hizo hombre, se hizo carne, para que por medio de de que Dios se hiciera hombre, Él pudiera morir en la cruz por nosotros. Porque de eso es que se trata. De una u otra manera, ya sea doctrinalmente, ideológicamente, en la práctica, como sea, buscar la forma de bloquear, de obstaculizar, de esconder la gloria y el amor de nuestro Dios en la persona de Cristo Jesús. Y el Señor nos ha provisto de su Santo Espíritu. El Señor nos ha provisto de su palabra para que tú y yo
podamos ser dirigidos a una comunión permanente en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias damos, porque en medio de los tiempos que nosotros vivimos, qué bueno es saber que tú nos has provisto de tu Santo Espíritu y de tu palabra para que podamos tener una comunión permanente en Cristo. Gracias damos, Señor, porque tu palabra nos apunta siempre a la cruz de Cristo. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra salvación, en Él nosotros encontramos gracia, en Él encontramos misericordia. Por medio de su justicia nosotros somos justificados. Oh Señor, guárdanos del mal, guárdanos de los anticristos de nuestro tiempo. Gracias damos, Señor, porque tu palabra nos enseña que si somos tuyos, vamos a permanecer. Pero también, Señor, como somos tuyos, tú nos estás exhortando a que usemos los recursos que has provisto, a que dejemos que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas con el poder de tu palabra, para que nos dirija siempre a nuestro glorioso Salvador. Y en Él y por Él disfrutar, Señor, de una comunión verdadera contigo. Permite, Señor, que esa sea nuestra realidad, que esa sea nuestra experiencia. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor le bendiga.